Nunca pensé que Seúl, esa metrópoli vibrante y bulliciosa, la ciudad que nunca dormía con sus luces neón parpadeando en una sinfonía de colores y su constante zumbido de actividad, se convertiría en el escenario de mi peor pesadilla. Pero así fue, en una noche que comenzó tan tranquila y ordinaria, cuando el mundo tal como lo conocíamos se torció en un giro irrevocable, cambiando para siempre. La calma de esa noche era engañosa, un preludio silencioso a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Buenas noches. No creo que mi nombre sea necesario en este relato, pero lo que sí es imprescindible es compartir esta historia. Una historia que narra no solo mi supervivencia, sino también la transformación de una ciudad entera, un testimonio de cómo una vida normal puede desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Es un relato de terror, sí, pero también es una crónica de resistencia humana, de cómo la esperanza puede persistir incluso en las circunstancias más oscuras. Todo comenzó como un rumor, una noticia en el fondo de las redes sociales y los noticieros sobre un brote extraño en las afueras de la ciudad. Al principio, lo ignoré. Los brotes de enfermedades eran comunes y siempre controlados, pero esto era diferente. Rápidamente, el rumor se convirtió en una certeza aterradora. Los informes iniciales, que muchos descartaron como exageraciones o simples rumores urbanos, hablaban de personas enfermas manifestando una agresividad inusual, una ferocidad que desafiaba toda explicación médica o lógica. Estos individuos, aparentemente perdidos en un frenesí ciego, atacaban a los transeúntes con una violencia desmedida, desgarrando la calma de la ciudad con sus actos irracionales y brutales. Las imágenes que comenzaron a inundar las redes sociales y los canales de noticias mostraban escenas que parecían sacadas de una película de terror distópica. Las calles de Seúl se habían transformado en un escenario de caos y desesperación, con cuerpos moviéndose de manera errática, casi como marionetas rotas, sus ojos vacíos y sin vida reflejando una pérdida total de la conciencia y el ser. Esas personas, alguna vez vecinos, amigos, compañeros de trabajo, ahora eran irreconocibles, despojadas de toda humanidad, convirtiéndose en meras sombras de lo que alguna vez fueron. Sus gestos eran torpes, pero sus movimientos poseían una velocidad y fuerza aterradora. Emitían sonidos guturales, inhumanos, que helaban la sangre de quienes los escuchaban. La ciudad, una vez un hervidero de vida y actividad, se vio sumida en un estado de emergencia sin precedentes. Las calles, normalmente llenas de la melodía de la vida cotidiana, ahora resonaban con el eco de estos seres desafortunados, perdidos en su propia existencia torturada. Este fenómeno, que parecía extenderse con una velocidad alarmante, llevó a una oleada de miedo y confusión entre la población. Las autoridades intentaron contener la situación, pero las imágenes que se filtraban a través de los medios de comunicación pintaban un cuadro cada vez más sombrío. Barricadas improvisadas, enfrentamientos con la policía, hospitales abrumados por la cantidad de heridos y enfermos. Cada nueva noticia solo agregaba capas de terror a una situación ya de por sí incomprensible. En medio de este torbellino de eventos, la gente común se encontraba atrapada, luchando no solo por entender lo que estaba sucediendo, sino también por sobrevivir. La ciudad, un laberinto de concreto y acero, se convirtió en un campo de batalla silencioso, un lugar donde la lucha por la supervivencia se libraba en cada esquina. En ese momento, mientras observaba con una mezcla de incredulidad y terror las escenas que se desarrollaban ante mis ojos, no sabía que estaba presenciando el comienzo de algo que pronto sería conocido como la plaga de los muertos. Era un término que más tarde se acuñaría en los medios de comunicación, en los informes de los supervivientes, un nombre que resonaría en los anales de la historia como una de las catástrofes más horribles y desconcertantes de nuestro tiempo.
En esos primeros momentos, para mí, era simplemente un caos incomprensible, un giro surrealista en la realidad que desafiaba toda lógica y entendimiento. Un campo de batalla. Los informes de las noticias eran confusos y fragmentados, llenos de especulaciones y temor. Las autoridades parecían tan perplejas y asustadas como el resto de nosotros, incapaces de proporcionar respuestas claras o soluciones. Las imágenes que se transmitían en las pantallas de televisión y en los teléfonos móviles mostraban una ciudad sumida en el pánico, con sus ciudadanos luchando por comprender la naturaleza de esta amenaza creciente y sin rostro. Lo que en un principio parecían ser incidentes aislados rápidamente se convirtió en una ola de horror que se extendía por toda la ciudad. Cada hora que pasaba traía consigo nuevos reportes de ataques, cada uno más aterrador que el anterior. Lo que había comenzado como una serie de sucesos extraños e inquietantes, pronto se reveló como el inicio de una epidemia de proporciones catastróficas, una marea de terror y muerte que arrasaría con todo lo que conocíamos. La plaga de los muertos, como se le llamaría más tarde, no era solo una crisis sanitaria, era un fenómeno que desafiaba todo lo que sabíamos sobre la medicina, la ciencia y la naturaleza misma de la vida y la muerte. Las calles de Seúl, una vez llenas de la energía vibrante de sus habitantes, ahora se veían asoladas por una amenaza que parecía sacada de las páginas de una novela de terror. Una noche, la que había empezado como cualquier otra, el caos y el terror que había estado observando desde la relativa seguridad de mi hogar, finalmente llegaron a mi vecindario. Me despertaron no los habituales sonidos de la vida nocturna de Seúl, sino gritos desgarradores y aterradores que perforaron la quietud de la noche. Eran gritos de puro terror, sonidos que no se olvidan una vez que se han escuchado. Mi corazón palpitaba con fuerza mientras me levantaba de la cama, impulsado por un sentido de urgencia y miedo. Al asomarme por la ventana, la escena que se desplegaba ante mis ojos me dejó paralizado. Las calles, que normalmente estaban tranquilas y seguras a esas horas, estaban ahora llenas de esas criaturas horripilantes. Se movían en una masa desordenada y caótica como un enjambre de insectos, atacando frenéticamente a cualquiera que se cruzara en su camino. Sus movimientos eran erráticos y violentos, sus rostros distorsionados por una furia y un hambre que no parecían humanos. La luna llena iluminaba la escena, otorgando un brillo macabro a las calles que ahora se habían convertido en los gritos de las víctimas, y los sonidos guturales de los atacantes llenaban el aire, creando una sinfonía de horror que parecía no tener fin. Coches abandonados, vidrios rotos y las pertenencias dispersas de aquellos que habían huido o sido atrapados por estas criaturas daban testimonio del pánico y la desesperación que se habían apoderado del lugar. El horror de lo que estaba presenciando se apoderó de mí, un frío paralizante que recorría mi columna vertebral, pero en medio de ese terror, una parte de mí sabía que debía mantener la cabeza fría. No podía permitirme sucumbir al pánico. Mi supervivencia dependía de mantener la calma y pensar con claridad. Cada segundo que pasaba era crucial y sabía que debía tomar decisiones rápidas y efectivas si quería salir de esta pesadilla con vida. Me alejé de la ventana, evitando ser visto por las criaturas que deambulaban abajo. Mi mente corría, evaluando mis opciones. ¿Debería intentar salir de mi apartamento y buscar un lugar más seguro? ¿O sería más sabio quedarme escondido, esperando que el peligro pasara? Cada opción llevaba consigo su propio conjunto de riesgos mortales. Mientras luchaba con mis pensamientos, el sonido de vidrios rotos y gritos continuaba resonando en el exterior, un recordatorio constante de la situación desesperada en la que me encontraba. Tomé una rápida decisión de revisar mis suministros, algo de comida, agua y un pequeño botiquín de primeros auxilios.
que había acumulado durante los primeros días del brote. Sabía que si decidía irme, tendría que viajar ligero, pero también estar preparado para cualquier eventualidad. Cada movimiento que hacía era calculado, con la esperanza de no atraer la atención de las criaturas afuera. La realidad de mi situación era abrumadora. Hasta ese momento, había visto la plaga principalmente a través de la pantalla de mi televisor, una pesadilla distante que ahora se había hecho trágicamente real y personal. Las calles de mi vecindario, donde había caminado y compartido momentos con amigos y vecinos, ahora eran un escenario de terror indescriptible. Respiré hondo, tratando de calmarme mientras los gritos continuaban. Sabía que la noche sería larga y que las decisiones que tomara en las próximas horas podrían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con un profundo sentimiento de determinación y miedo, me preparé para enfrentar lo que fuera necesario para sobrevivir a la noche. Decidí que tenía que salir de la ciudad, pero primero necesitaba sobrevivir la noche. Me escondí en mi apartamento, apagando todas las luces y manteniendo el silencio. La oscuridad era mi única aliada en ese momento de terror. Afuera, los sonidos de la desesperación y la violencia llenaban el aire, un recordatorio constante de la pesadilla que se desataba en las calles de Seúl. Durante horas, permanecí inmóvil, escuchando cada ruido, cada movimiento en el edificio. Los zombies, como había empezado a llamarlos en mi mente, no parecían tener la habilidad de razonar o recordar, guiados solo por un hambre insaciable y un instinto primitivo de caza. Cuando amaneció, el mundo exterior parecía un campo de batalla posapocalíptico. Los edificios, una vez llenos de vida y color, ahora estaban marcados por la destrucción y el abandono. Cuerpos yacen en las calles, algunos quietos, otros aún moviéndose con esa horripilante lentitud. Armándome de valor, decidí que era hora de moverme. Mi plan era sencillo: llegar a la estación de tren más cercana y salir de la ciudad. Sabía que era una apuesta, pero quedarse no era una opción. Me abrí paso por los pasillos silenciosos del edificio, evitando cualquier ruido que pudiera atraer la atención indeseada. Cada paso era un riesgo, cada esquina una posible emboscada. Al llegar a la calle, la realidad del exterior golpeó mis sentidos. El aire estaba impregnado de un olor fétido, una mezcla de muerte y descomposición. Avancé con cautela, esquivando los cuerpos y vigilando cualquier movimiento. A lo lejos, podía ver grupos de zombies vagando sin rumbo, como si buscaran algo que ya no podían recordar. El camino a la estación estaba plagado de peligros. Varias veces tuve que esconderme o tomar rutas alternas para evitar ser detectado. En cada paso sentía cómo el miedo y la adrenalina se mezclaban en mi sangre, impulsándome a seguir adelante. Al llegar a la estación, mi corazón se hundió. Estaba en ruinas, los trenes destrozados y las vías bloqueadas. Mi plan había fallado, pero no podía darme por vencido. Tenía que encontrar otra forma de salir de Seúl, una ciudad ahora condenada. En ese momento decidí que sobreviviría a esta pesadilla sin importar qué. La plaga de los muertos había transformado mi hogar en un infierno, pero yo estaba decidido a luchar, a encontrar una salida, a buscar la esperanza en medio del horror. Con la estación en ruinas y mi plan inicial hecho trizas, supe que tenía que improvisar rápidamente. La ciudad, una vez vibrante, se había convertido en un laberinto de terror y desolación, pero aún debía haber una salida. Me dirigí hacia las calles secundarias, evitando las principales avenidas donde los zombies deambulaban en mayor número. Cada paso era calculado, cada movimiento medido. Sabía que un solo error podría ser fatal. En mi camino pasé por tiendas saqueadas y vehículos abandonados. La ciudad parecía haberse detenido en el tiempo, con escenas de caos congeladas en cada esquina. De vez en cuando me topaba con otros supervivientes, sus ojos llenos de miedo y desesperación.
Algunos pasaban corriendo, otros se escondían, pero todos compartían el mismo objetivo: sobrevivir. La comunicación era casi inexistente. Las redes de telefonía habían colapsado y la única información disponible provenía de radios de emergencia o rumores entre los supervivientes. Había habladurías de zonas seguras en las afueras de la ciudad, aunque nadie parecía saber exactamente dónde. Mi instinto me llevó hacia el río Han. Si podía encontrar una embarcación, tal vez pudiera navegar lejos de Seúl. La idea era arriesgada, pero en esos momentos el riesgo parecía ser la única constante. Al acercarme al río, el número de zombies disminuyó. Parecían preferir las áreas más densamente pobladas, lo que me daba una ligera ventaja. Sin embargo, el río presentaba sus propios desafíos. Las orillas estaban desiertas y la mayoría de las embarcaciones eran inutilizables. Después de horas de búsqueda, encontré un pequeño bote a motor. Estaba semiculto entre algunos arbustos, como si alguien hubiera intentado esconderlo antes de huir. Rápidamente revisé el motor y, para mi alivio, parecía estar en condiciones de funcionar. No perdí tiempo. Puse en marcha el bote y me alejé de la costa. Mientras Seúl se alejaba a mi espalda, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La ciudad que conocía y amaba ya no existía. Ahora era solo un recuerdo distante. Navegué río abajo, manteniéndome alerta en todo momento. La corriente era fuerte, pero manejable. Mi plan era llegar a un área menos afectada por la plaga, donde pudiera encontrar refugio y tal vez otros supervivientes. A medida que avanzaba, los sonidos de la ciudad fueron desapareciendo, reemplazados por un silencio inquietante. El mundo parecía haberse detenido, con solo el ruido del motor y el agua rompiendo el silencio. Después de varias horas llegué a un área más tranquila. Era un pequeño pueblo aparentemente abandonado. Decidí arriesgarme y buscar suministros. Amarré el bote y me adentré con cautela en el pueblo. Lo que encontré fue un eco de lo que había vivido en Seúl, pero a menor escala. Las calles estaban vacías, las tiendas saqueadas y los vehículos abandonados. Sin embargo, no había señales de zombies, al menos no inmediatamente. Me moví entre los edificios con el corazón latiendo en la garganta, esperando en cualquier momento ser sorprendido por una de esas criaturas. En una pequeña tienda de comestibles encontré algo de comida y agua. Mis recursos habían menguado peligrosamente, por lo que cada hallazgo era un tesoro. Mientras recogía los suministros, un ruido sordo me sobresaltó. Me quedé quieto, escuchando. El sonido venía del fondo de la tienda. Con el corazón en la boca, me acerqué sigilosamente. En el suelo, detrás de un mostrador volcado, yacía un hombre. Estaba herido, pero vivo. Se retorcía en dolor, murmurando palabras incoherentes. Me acerqué con precaución, sabiendo que, en este nuevo mundo, incluso los vivos podían ser peligrosos. El hombre me miró con ojos suplicantes. Estaba claro que necesitaba ayuda, pero también sabía que cualquier ruido podría atraer a los zombies. Rápidamente tomé una decisión. Ayudé al hombre a ponerse de pie y lo llevé fuera de la tienda, hacia mi bote. Mientras navegábamos de regreso río abajo, el hombre, que se llamaba Hyun, me contó su historia. Había estado huyendo desde que el brote comenzó, perdiendo a su familia en el proceso. Su relato era uno de desesperación y supervivencia, similar al de tantos otros que había escuchado. Con Hyun a bordo, decidí que era hora de buscar un lugar más seguro, lejos de las ciudades y pueblos. Durante días, navegamos por el río, deteniéndonos solo para buscar suministros. Cada parada era un riesgo, pero necesario. Finalmente, encontramos un pequeño grupo de supervivientes en una aldea aislada. Habían fortificado el lugar y aunque al principio desconfiaron de nosotros, finalmente nos permitieron entrar. Allí, por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí algo parecido a la seguridad. La aldea se convirtió en nuestro nuevo hogar. Juntos
trabajamos para fortalecer nuestras defensas y buscar recursos. Cada día era una lucha, pero estábamos determinados a sobrevivir, a mantenernos humanos en un mundo que había perdido su humanidad. Con el tiempo, aprendí que la esperanza es una llama que nunca se debe dejar extinguir, no importa cuán oscuro sea el mundo. La plaga de los muertos había cambiado nuestras vidas para siempre, pero mientras tuviéramos voluntad y coraje, siempre habría una manera de seguir adelante, de luchar otro día,